Buenas tardes, soy Diana de la Rúa Eugenio, presidenta de Respuesta para la Paz, asociación civil fundada en 1995, dedicada a la resolución pacífica de conflictos, mediante su centro de mediación, su instituto de investigación y su escuela de capacitación. En esta etapa vamos a plantear el tema Paz del discurso a la acción, para iniciar un debate sobre cómo responsabilizarnos en la práctica y la difusión de la cultura de paz. ¿Cuántas veces decimos o escuchamos que queremos vivir en paz? Pero, ¿qué es la paz? Según el profesor Johan Galtung, fundador y experto en estudios de paz, la paz es la satisfacción de las necesidades básicas más la resolución pacífica de conflictos. Las necesidades básicas son supervivencia, porque de lo contrario sería la muerte, es libertad, porque si no sería la miseria en su contraparte, libertad, porque si no sería la esclavitud en su contraparte, y la identidad contraria a la alienación, que es lo que nosotros nos formamos en nuestra psiquis y podemos realmente afrontar el mundo que nos rodea. Y la resolución pacífica de conflictos mediante las herramientas y las habilidades para la convivencia armónica. Ahora, ¿qué es lo opuesto a la paz? Muchas veces se contesta que es la guerra, pero no es la guerra la respuesta. La respuesta es que lo opuesto a la paz es la violencia, donde la guerra solamente es un nivel de violencia, muy complejo, muy alto, pero para trabajar la paz debemos entender lo que es la violencia. Hay tres tipos de violencia. Nosotros vamos a ver ahora en un PowerPoint un pequeño diagrama sobre las violencias. La violencia directa, que es la que vemos, la violencia cultural, que es la que socialmente acepta y justifica o legitima los actos de violencia, y la violencia estructural, que es el conjunto de estructuras institucionales que no permiten que se satisfagan las necesidades básicas. Mientras aparece el PowerPoint en pantalla, vamos hablando sobre el tema de violencia cultural. La violencia puede ser visible o invisible. La visible es la que mencioné anteriormente, la violencia directa. Y la invisible son las otras dos, pero en realidad las otras dos son las que sostienen y estimulan la violencia directa. Debemos trabajar básicamente en las violencias invisibles para poder trabajar productivamente. Bien, acá lo tenemos en pantalla, el triángulo de la violencia de Johan Galtung, donde vemos claramente la violencia directa y la indirecta en un triángulo de violencia estructural, cultural y directa. ¿Cuál es la violencia cultural? Es aquella que se genera poco a poco, es la menos transformable. Vamos a ver en la segunda pantalla, la segunda ficha del PowerPoint. Es la que se genera poco a poco, la menos transformable porque sus raíces están profundas en la propia cultura de la sociedad. Vamos a ver acá. Y Galtung habla que la cultura profunda es el subconsciente colectivo, que la cultura frecuentemente no reconoce, y es aquella que modela las actitudes y los comportamientos ante un conflicto. Debemos trabajar en la cultura profunda. En caso contrario, las personas repetirán todos aquellos mecanismos que hacen que se tengan las mismas respuestas violentas. Lo vemos acá en la pantalla. Y esa es donde estamos apuntando en el día de hoy. Entonces, trabajar la cultura profunda en la cultura de conflictos. ¿Qué entendemos por cultura?
Y aquí nos vamos a detener un poquito. Entendemos por cultura la información no genética transmitida en la sociedad como un sistema de códigos compartidos. Es un conjunto de actitudes, creencias, valores, expresiones, gestos, destrezas, tradiciones, los modos de producción. Son todas aquellas cosas que caracterizan a una sociedad y nos brindan un contexto. Por ello, entonces, debe trabajarse la cultura profunda en la cultura de los conflictos, para que las partes no sean llevadas siempre hacia los resultados que están almacenados en el subconsciente. Debemos decodificar cuáles son los portadores de mensajes de la cultura profunda que nos llevan justamente a las conductas sociales de violencia. Vamos a ver en la cuarta ficha, esto el tema de los mensajes. También se les llama portadores de cultura profunda o carriers de cultura profunda de violencia. Se repiten, se refuerzan en nuestra vida y si no nos damos cuenta. Veamos ahora la cuarta filmina. ¿Dónde están estos mensajes? ¿Dónde se ven? Se ven toda la vida, están en los espacios públicos, forman parte de lo que nosotros conocemos en nuestra vida cotidiana. Y eso es lo importante, que nosotros veamos que están tan a nuestro alcance que ni nos damos cuenta. Tenemos acá en la ficha que estamos viendo, estos portadores de cultura de violencia se pueden ver en espacios públicos, en los nombres que se eligen para las calles, en la valoración de la naturaleza, si es una sociedad que realmente refuerza el amor hacia los animales o solamente es uno de los modos en que se muestra la violencia, los modos de comer, de dormir, los textos históricos, los científicos, los míticos, los escolares, las canciones, los proverbios, los cuentos, de hadas inclusive, las propagandas, las películas, las festividades, los rituales, los mensajes, los chistes, los mitos. Todas son las cuestiones que vemos todo el tiempo y que ya ni siquiera podemos detectar, porque lo tenemos incorporado en nuestra vida cotidiana. También las costumbres, los discursos, el derecho, la pedagogía, la religión, el maquillaje, la ropa, los juguetes, los héroes, los enemigos, los gestos, el lenguaje, la arquitectura urbana, el tamaño de las puertas en los edificios públicos. Son grandes esas puertas que nos inspiran, que somos nosotros muy pequeños, cómo nos valoramos con respecto a esas cosas que nos vemos. ¿Cuáles son los significados de los colores, los medios de comunicación, las pinturas, los emblemas? Todos estos portadores, carriers de cultura de violencia, tienen que estar siempre a la vista. Los hemos visto 20 años en nuestro lugar de residencia, donde nos movemos nosotros, y no nos damos cuenta que nos están diciendo cosas. Es muy importante el detectarlos, porque entonces podemos empezar a hacer algo al respecto. Como dije antes, es el decodificar cuáles son los mensajes que nos llevan. A cómo convertir nuestros deseos de paz en hechos realistas que se visibilicen, que puedan repetirse, replicarse. La respuesta pasa por el desarrollo sostenido de una cultura de paz. Esta cultura de paz es un desafío y un compromiso. Y nosotros debemos usar todos los lugares y los espacios disponibles para construirla y difundirla, y también construir otros espacios. ¿Por dónde empezamos? Esa es la pregunta que siempre se hace. Bueno, justamente detectando los portadores de cultura profunda de violencia que nos naturalizan las respuestas violentas. Neutralizarlos
Después de detectarlos, los neutralizamos porque no los repetimos. Después difundimos esto hacia todos los demás para que las personas también tomen en cuenta lo que está pasando. Otro paso es generar respuestas no violentas. Otro paso es integrar los opuestos. Otro paso es educar de manera intergeneracional, para que esto se vaya convirtiendo en mensajes o portadoras de cultura de paz, no de violencia. Por otra parte, también podemos presentar un formato de convivencia armónica que nosotros proponemos en un modelo basado en las 3C. Las 3C son muy sencillos: considerar, comprender y cuidar. Considerar es tener en cuenta al otro, tratarlo con respeto. Comprenderlo es entender el significado de lo que se dice o de lo que se hace y las connotaciones. Muchísimas veces nosotros decimos, hacemos cosas sin tener realmente en cuenta el impacto que produce en el otro. Y ese tomar en cuenta lo que nosotros estamos haciendo, ese comprender lo que significa lo que estamos haciendo, también nos abre una ventaja para que nosotros podamos trabajar o tratarnos con el otro en una forma más armónica. Y la tercera C, la de cuidar, es poner atención hacia las personas, hacia las otras personas y actuar de modo solidario con los demás. Teniendo en cuenta este sencillo modelo de las 3C, podemos ver que podemos avanzar un paso más en lo que nosotros buscamos como convivencia pacífica y desarrollarnos como sociedad. Ahora, también tenemos dificultades. ¿Cuáles son las dificultades? Usualmente, en los temas de paz nos falta sistematizar las experiencias. Siempre se parece que se empieza desde cero. Nuestra sugerencia es empezar a hacer o a llevar registros de todo lo que estamos haciendo en una recolección de información que después nos permita analizar los resultados obtenidos, los impactos, los obstáculos. ¿Qué resultó positivo? ¿Qué resultó negativo? ¿Qué avanzó? Ahora bien, como conclusión, podemos decir que si trabajamos en los temas de paz, corresponde que también tengamos una actitud, una coherencia entre lo que decimos, hacemos y proponemos. Sin compromiso personal, no podemos esperar que algo cambie. El cambio se produce con las decisiones que tomamos. Empezamos por las personales. Somos nosotros mismos los difusores de una cultura de paz activa. Que no se quede en los discursos, que se traslade a acciones que puedan ser repetidas en distintos grupos y contextos. La difusión de la cultura de paz, la difusión de la paz, va a mejorar la vida de todos nosotros y va a poder ser una etapa diferente en las generaciones que nos rodean. Gracias.